Buenas tardes, buenas noches con todos donde nos estén viendo. Vamos a iniciar con la siguiente conferencia que estará a cargo de César Celis de México, quien es licenciado en Letras por la Universidad La Sorbona de Francia y es estudiante del segundo año de doctorado en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Él nos estará hablando hoy sobre el simbolismo en la literatura rusa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. César, bienvenido, mucho gusto. Hola, hola, muchas gracias. Perdón, no vi aquí. No sé si mi cámara ya se ve. Creo que sí, no sé. Sí, Sí, te sí. vemos muy bien. Ok. Sí, muchas gracias por la invitación para poder hablar de este tema. Actualmente, como dijiste, sí estoy estudiando el segundo año de doctorado. Estoy trabajando el tema de la melancolía en el simbolismo francés, simbolismo ruso. Y entonces me pareció oportuno poder compartir un poco sobre lo que he investigado. Principalmente quiero compartirles sobre algunos escritores que quizás no son tan conocidos dentro de este movimiento. Mencionaré algunos otros que son famosos, claro, pero me parece interesante también mencionar estos otros que forman parte esencial del desarrollo del simbolismo en Rusia y que no son usualmente traducidos o son un poco difíciles de encontrar. Entonces, sí, más o menos sobre eso girará la conferencia de hoy. Primero, quiero explicar un poco en qué consiste esta idea del simbolismo, cuáles son algunas posibles de las influencias que pudieron tener los representantes del simbolismo ruso. Entonces, rápidamente, yo sé que es la semana de la cultura rusa, pero rápidamente quiero explicar un poco sobre el simbolismo francés, que de alguna forma termina formando parte también de la misma cultura rusa, así que no está tan lejano. El simbolismo francés se desarrolla principalmente durante el siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Una de las características que me parece bastante interesante es que el nombre que se le da surge ya hacia finales del movimiento, si no es que ya el movimiento terminó en Francia. El nombre es otorgado por esta persona que está aquí, Jean Nouret, quien escribe un ensayo sobre quiénes eran los simbolistas, incluye diferentes nombres como Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, pero también dentro de estas figuras importantes en el simbolismo francés se encuentra esta persona que está a la derecha, Charles Baudelaire. Él escribe un poema dentro de su colección Las Flores del Mal que se llama Las Correspondencias, que sirve como centro para explicar qué es o cómo funciona este simbolismo dentro de la literatura. El simbolismo es un intento de conectar como dos realidades. En las correspondencias, Baudelaire lo que hace es decir, el ser humano atraviesa el mundo y en las cosas que ve debe descifrar cuál es el otro mensaje. La naturaleza es solamente la representación de algo que hay más allá. Esta idea un poco filosófica se trata de desarrollar en diferentes poemas de Baudelaire, pero también en diferentes poemas de otros poetas de esta época, como mencioné, por ejemplo, Mallarmé. Mallarmé propone una idea que se llama lenguaje puro, que consiste en tratar de encontrar la forma más directa de hacer alusión a ese otro mundo que está buscando el simbolismo. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo la palabra árbol, la palabra árbol no es un árbol, así, evidentemente, ¿no? La palabra árbol simplemente nos sugiere la presencia de esa otra cosa, pero no es el objeto como tal. Mallarmé trata de eliminar ese espacio que hay entre la mención de la cosa y la cosa misma. Menciona en una de sus cartas que su labor es retratar no la cosa, sino el efecto que produce. Menciona, por supuesto, todo muy rápido porque la conferencia de hoy no es sobre el simbolismo francés, pero es bastante importante comprender como las bases de este movimiento en Francia para partir hacia el movimiento en Rusia. Um, eh, por lo tanto, fuera de estos tres conceptos, no creo que sea necesario mencionar nada más. Um, eh, ya iré mencionando algunos otros detalles más adelante, pero paso directamente entonces ahora sí a Rusia. Um, Así como había mencionado, la idea del simbolismo que busca tratar de conectar como dos realidades.
hay que también un poco aclarar la idea del símbolo mismo. Qué es un símbolo? Y estoy reduciéndolo mucho. Un símbolo es una palabra que sugiere múltiples significados. No solo se puede definir de una forma, no hay una cosa certera cuando se trata de definir. Y quizás quienes hayan leído poesía simbolista pueden haber tenido esta sensación en un primer momento de que no está claro lo que se dice, como si se tratara de alguna adivinanza. La diferencia es que como no es una adivinanza, no hay una respuesta específica. Entonces, aquí no se trata tampoco de encontrar como la respuesta como tal, sino de proponer varias cosas. El lector funciona también como actor, como creador del contenido que se está leyendo. En Rusia, el simbolismo surge una vez que ya existe el simbolismo en Francia, lo cual eh, provoca una serie de problemas de definición como histórica, de cómo funciona el simbolismo en cada lado. Cabe resaltar que cada vez que se habla del simbolismo ruso se busca hacer una distinción y aclarar que no es lo mismo el simbolismo francés que el simbolismo ruso. De la forma más rápida que lo podría poder explicar, es el simbolismo francés surge como una respuesta natural de la evolución literaria en Francia, es decir, viene el romanticismo, interesándose un poco más en la individualidad, um, y el realismo se mezcla en estos momentos también. El simbolismo trata de extender un poco más allá a la realidad y también la subjetividad. En Rusia, los movimientos anteriores también se encuentran el romanticismo y el realismo, pero por supuesto que se desarrollan de manera diferente. Um, Cuando empiezan a escribirse poemas que se parecen al simbolismo, todavía no se les denomina como simbolistas, a pesar de que el simbolismo ya existe en Francia, hay como un desfase. Por eso incluyo a este primer poeta que no es muy traducido al español, hasta donde tengo entendido, Konstantin Fofanov. Normalmente se le incluye a él como en un grupo de poetas presimbolistas. Quizás haya ahí una especie algo de incorrecto, quizás, porque el término presimbolista aquí simplemente funciona para mencionar que está anterior a lo que va a llegar el movimiento y no porque haya una serie de características que denominen a un grupo como presimbolistas. Pero en la poesía de Fófano se empiezan a ver características que se van a desarrollar mucho en el simbolismo ruso. Una de las características más importantes es la musicalidad. Um, en el afán de tratar de hacer como esta conexión entre el mundo de la realidad y el mundo, no quiero decir mundo de las ideas para no hacer como una confusión inmediata, como una confusión por ahora, pero parecido. Entre estos dos mundos se trata de hacer esa conexión. La música parece ser como un medio adecuado. Y por música me refiero a la musicalidad que se crea a través del sonido de las palabras mismas. Entonces, Fofanov empieza a hacer como empieza como a cultivar este tipo de tradición musical en la poesía rusa. Quiero mostrarles aquí, hay un poema escrito por Fofanov que se llama Al son de la música de una lluvia otoñal. La traducción es mía. Tengo entendido que no hay muchas traducciones al español, si no es que no hay. La verdad no he logrado encontrar de él, entonces quiero compartirles aquí un poco y tratar de explicar cómo se empieza a ver el simbolismo ya aquí. El poema dice la oscuridad, afuera el vacío, al son de la música de una lluvia otoñal. Yo deambulo en esa oscuridad, extenso y sombrío se esparce el camino que el fulgor lleva al final. Varias imágenes en mi mente van naciendo, cada una más bella y radiante que la anterior. Aunque hay cielo oscuro, en los valles el sol va ardiendo y ese mismo sol tuvo su albor en mi interior. Por doquier el vacío, más el rumor de arroyos, se escucha en esta senda invisible en la que voy. Todos ellos van emanando en el alma solos, su oleaje suena en las cuerdas del corazón. No nosotros mismos, con nuestra imaginación, creamos vida caminando hacia lo inmortal y llamamos al mundo mágica ensoñación al son de la música de una lluvia otoñal.
Am, Aquí se empiezan a ver ya métodos de cómo se establecen símbolos nuevos. Una de las características del simbolismo también es que no solo se retoman símbolos que provienen quizás de la Edad Media o de la Antigüedad, sino que se empiezan a crear nuevos símbolos. Uno de los métodos que podemos ver aquí inmediatamente al inicio del poema es la repetición de palabras. La repetición de palabras funge como herramienta para establecer un nuevo símbolo, establecer un nuevo símbolo. En este caso, la oscuridad misma se vuelve un símbolo en el momento en que se repite. Es decir, no, la primera vez, si solo se dijera una vez la oscuridad, funcionaría solamente como un sustantivo. Una vez que se repite, se le trata de dar una importancia diferente. Um, la música, por supuesto, aquí es mencionada, um, no solamente aquí es como parte del ritmo del poema en ruso, sino que también es parte de la temática. La lluvia otoñal, otoño, se vuelve igual también una de las imágenes recurrentes dentro del simbolismo, que hay algunos símbolos que quizás son comunes alrededor de varias naciones. Es decir, para nosotros también es fácil entender que el otoño puede representar como el decaimiento, un recordatorio de la muerte inevitable, el tiempo cíclico. Son imágenes que se empiezan a utilizar dentro del simbolismo en general. Entonces, es interesante ver que en un poeta que todavía no forma parte de lo que se conoce como el simbolismo ruso específicamente, ya hay características que son simbolistas. Y lo explico nuevamente, o sea, es posible que si Fofanov hubiera escrito en Francia, hubiera sido incluido dentro del grupo de los simbolistas franceses. Solamente es esta diferencia de espacios la que produce como un efecto diferente. Este preámbulo lo hago solamente para poder ahora sí entrar con el simbolismo ruso como tal. Quería exponer rápidamente, y si hay preguntas puedo andar, pero voy un poco rápido por cuestión de tiempo. Pero si hay preguntas sobre estas bases, puedo andar más adelante. Pero quería sobre todo mencionar cuáles eran estas bases, tanto desde el extranjero como desde Rusia misma, um, para poder empezar a crear este simbolismo ruso. Ahora sí, el simbolismo ruso normalmente se define o se divide en dos partes cuando se habla desde la perspectiva de una teoría literaria. Es decir, va a existir lo que se conoce como el simbolismo mayor y lo que es el simbolismo menor. La mayoría de los textos que muestro son del simbolismo mayor, pero aclararé cuando sea alguien del simbolismo menor. Se les llama simbolismo mayor, simbolismo menor, uh, a pesar de que comparten casi los mismos tiempos. El simbolismo mayor será como alrededor de 1890 y el simbolismo menor como en 1900. Son muy cercanos, muchos de estos escritores se conocen, participan en conferencias juntos, en reuniones, escuchan sus poemas, los discuten. Um, esta primera parte del simbolismo mayor todavía se divide un poco más. Um, Aquí menciono dos figuras que quizás pueden servir para esa separación. Primero muestro aquí a Valery Brusov, un crítico, un poeta simbolista. Brusov sirve un poco aquí para hablar sobre la idea de que el simbolismo se divide como en dos ciudades principalmente, el simbolismo en Moscú y el simbolismo en San Petersburgo. Brusov estará como en un principio como en el círculo de simbolistas de Moscú. Y Brusov tiene un acercamiento un poco específico al simbolismo. Él entiende el simbolismo como un movimiento que aspira a la estética. La belleza está como en el centro del simbolismo. De Brusov también va a haber musicalidad. Me parece que Balmont está también involucrado entre estos poetas. También menciono a Balmont porque él será una de las figuras también importantes cuando se refiere a la musicalidad del simbolismo. Brusov escribe una serie de textos
en defensa del simbolismo. En algún momento, de hecho, publica una antología de poetas simbolistas que, como para justificar el hecho de que ya existen varios poetas en ruso o rusos que escriben poesía simbolista. Después se descubre que varios de los escritores que están dentro de la antología son el mismo, con varios seudónimos, publica varios poemas suyos. Y también más adelante escribirá un texto en donde explica en qué consiste el simbolismo ruso también. Hace igualmente esta separación entre el simbolismo francés y el simbolismo ruso y menciona que hay tres tipos de simbolismo ruso. Esto no aplica siempre, es como ellos mismos lo percibían, pero él mencionaba que había, por ejemplo, el primer tipo sería poesía en donde se sugiere algo, no se da una respuesta como tal, el objetivo no es que los poetas nos digan qué significan las cosas, sino que estimulen al lector y que el lector pueda proporcionar también una interpretación. Ese sería como el primer tipo de literatura simbolista. El segundo es prosa, es novela, en donde él menciona que es una historia, una novela, en donde de pronto hay escenas, hay partes del texto en donde se reflexiona más allá, en donde se sugieren un par de metáforas que llevan como a una conclusión diferente, temas filosóficos y de ese estilo. Y tercero, habla también sobre la posibilidad de textos que son incomprensibles, que son una unión de palabras que no tienen un significado claro y que tampoco se puede proporcionar una interpretación específica. Ese sería como la labor crítica de Brusov desde el lado de los simbolistas rusos en Moscú. La segunda figura que tengo aquí, Innocentia, es que muy relevante también para el desarrollo y la comprensión del simbolismo ruso, pero es interesante porque él casi no publica casi nada, según yo, en vida, casi todo se publica después de su muerte. Um, Se empieza a recuperar un poco con mayor importancia cuando Anna Akhmatova comienza a mencionar que sin Innocentia Aniensky el simbolismo no sería lo que es. Él era profesor de literatura, era traductor, tradujo a Baudelaire, así que esta influencia directa con el simbolismo francés también se encuentra ahí. Cuando se le refería a él como simbolista, él decía que no, que era místico, pero el misticismo a veces, en muchas ocasiones, se fusiona con el simbolismo. Entonces, desde su perspectiva, como alguien contemporáneo, al momento en el que se está desarrollando el simbolismo, se entiende por qué él menciona que, pues, no forma parte de los simbolistas, pero cuando se le analiza desde la distancia, a pesar de estas diferencias, a pesar de esta separación mística que podría tener si se le compara con la poesía de Brusov, sigue formando parte como de estas características generales del simbolismo. Um, Estos dos poetas me parece sí son traducidos al español. Creo que se puede conseguir alguna. Hay como un libro de poemas de Aniensky en español que es bastante reciente. Um, y aquí quiero mostrarles también uno de sus poemas. Este poema es de Innocentia Aniensky que se llama Entre Mundos. Igual la traducción es mía. Entre mundos, en el fulgor de astros, yo repito el nombre de una estrella. No porque yo a ella la haya amado, mas porque padezco con el resto. Y si acaso en mí la duda pesa, solo en ella busco la respuesta, no porque la luz de ella provenga, más porque no falta luz con ella. Um, la primera cosa que hay que señalar aquí, por supuesto, es la idea de los dos mundos, otra vez central en el simbolismo. Hay un problema aquí al momento de traducir, um, y que digo, siempre surgen estos problemas cuando se traduce literatura y sobre todo cuando se traduce poesía. Y es que, por ejemplo, es muy fácil hacer una relación entre la palabra estrella y la palabra ella, una relación fonética. Les decía, para los simbolistas, el sonido, la musicalidad es muy relevante, porque la musicalidad sugiere ya una conexión que a lo mejor no es evidente. Entonces, cuando se traduce, si se lee desde esa perspectiva simbolista, parece que hay una intención de conectar la idea de la estrella fonéticamente con la palabra, con el sonido igual de la palabra ella.
En ruso no sucede, la palabra aquí es "yoste" y la palabra para ella aquí es "yo". Am, entonces no surge esa conexión inmediata. Sí se puede hacer a través de, de cómo está escrito visualmente, pero no como tal en español. La interpretación aquí, entonces, forma parte importante también del proceso simbolista, es decir, el autor, como dije, el lector se vuelve parte de la creación poética, el lector participa en el significado del poema. Aquí, entonces, cada uno de ustedes, al ver este poema, puede llegar a una conclusión, puede pensar que esto está hablando sobre una mujer, que esto está hablando sobre la literatura, que esto está hablando sobre el destino. Um, no hay como dije anteriormente, no es precisamente como una adivinanza, no hay una respuesta clara, pero eso no quiere decir que cualquier opción sea válida, ¿no? Es decir, hay un abanico de posibilidades, pero no es necesariamente infinito. Um, Paso al siguiente. Dentro todavía de los poetas del simbolismo, bueno, los simbolistas mayores, um, quería mostrar esta figura, este grupo, este conjunto más bien, que es el poeta Dmitry Merezhkovsky y también Zinaida Gipios, porque ellos representan como son como guías dentro del simbolismo ruso. Y cuando se habla de ellos, se puede mostrar una característica muy importante también del periodo, y es esta tradición de reunirse en espacios para platicar, para mostrar sus poemas, para discutir sobre temas filosóficos, sobre política. Zinaida Gipius y Merezhkovsky, un matrimonio que duró creo que como 50 años. Siempre tuvieron como esta intención de prestar estos espacios, estos salones, para invitar a todos estos otros poetas, no solo simbolistas, sino poetas que formarán parte de movimientos posteriores. De hecho, no siempre viven en San Petersburgo, en algún momento bueno, se tienen que vivir en París, y en París también crean este espacio para poetas no solo rusos, sino también franceses. Um, y Merezhkovsky se vuelve también como un guía de cómo debe ser el pensamiento simbolista. Una de las características también que separa el simbolismo francés y el simbolismo ruso es que el simbolismo francés, a pesar de que los poetas viven su literatura, ah, no es tan extremo como en la manera en la que transforman en símbolo la vida los simbolistas rusos. Sobre todo en Francia el simbolismo se vuelve una técnica, como sobre todo este movimiento literario. En Rusia hay personas que entienden el simbolismo como un movimiento casi religioso, y dentro de esta concepción como de movimiento religioso, Sinaida, Gipius y Merezhkovsky son como las figuras que um, van a transmitir el mensaje de lo que es el simbolismo, y el resto de las personas entonces podrán escuchar, debatir. um, tiene como una especie de sentido de secta. No es el único grupo que hace esto. En el grupo de los simbolistas menores hay otro matrimonio que es también bastante conocido, Lidia Sinavieva Aníbal y, si no me equivoco, Vyacheslav Ivanov. Ellos se reúnen también en su casa, que es conocida como La Torre, porque desde el exterior tiene como tiene, no sé si mantenga la misma forma, pero tenía como esta forma de torre. Entonces, estos espacios eran comunes en este periodo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por espacios para desarrollar la cultura. Um, Más allá de eso, también Sinaida Gipius desarrolla todos estos temas que le interesan al simbolismo, estos temas enormes como la muerte, como um, el miedo, el amor. Se le conocía a ella como la Madonna de la decadencia. Por decadencia hay que tener también un poco de atención. La decadencia aquí se puede entender como
un sentimiento reaccionario, o también como un sentimiento de que este final del siglo es como el final de la vida misma, y se está tratando de encontrar cómo empezar um, de nuevo. Gipios también siento que no es muy traducida al español, honestamente desconozco qué tanto sea traducida, pero no es, de lo que he buscado no es tan amplio lo que se puede encontrar. Es conocido también por sus diarios, escribe diarios de San Petersburgo, también escribe uno de París. Insisto, como la vida misma se vuelve parte de este proyecto simbólico, los diarios entonces también se vuelven textos simbolistas, textos literarios desde esa perspectiva. La vida es parte de este movimiento. Aquí ofrezco también este poema que se llama Consagración. En ruso, la palabra me parece también se puede traducir como dedicatoria. Um, pero lo muestro rápidamente. Están los cielos pesarosos y llanos, mas yo sé que mi espíritu es prominente. Tú y yo somos extrañamente cercanos y cada uno vive solitariamente. Este camino mío es tan despiadado, pues directo hacia la muerte me dirige, pero me amo a mí como Dios es amado, y es justo este amor el que a mi alma redime. Si sobre este camino llego a cansarme, comenzaré a protestar con cobardía. Si contra mí misma llego a rebelarme y me atrevo a desear esa alegría, no me desampares sin retorno alguno en esos días arduos y de neblina. Te lo ruego, a este hermano frágil tuyo consuela, tenle compasión, encandila. Únicamente tú y yo somos cercanos, ambos andamos con dirección al este. Están los cielos alborozados, llanos, mas creo nuestro espíritu es prominente. Am, por supuesto, aquí podríamos pasar mucho tiempo interpretando las imágenes, interpretando este sentimiento que les menciono, un sentimiento como de aceptación, de que es difícil encontrar como un sentimiento de felicidad. Aquí ella misma dice, ¿no? Y me atrevo a desear esa alegría como si fuera algo que está en contra de lo permitido. Pero la frase que más toma relevancia de este poema, como de la que siempre se habla cuando se discute este poema, es esta de aquí, pero me amo a mí como Dios es amado. Um, que en ruso aquí no está traducir, insisto, es un poco difícil cuando se quiere mantener cierta métrica. En ruso dicen no люблю я себя как Бога, que literalmente sería, pero me amo yo a mí misma como a Dios, o como a un Dios. Dentro de esta idea, les digo, el simbolismo está tratando de crear nuevos símbolos, de que el simbolismo está creando nuevos espacios, de que la vida misma se vuelve parte del proyecto poético. Hay una equivalencia entre el Dios creador y el poeta creador. Um, entonces, esta temática, esta serie de frases que pueden provocar cierto ruido para los círculos religiosos del momento, incluso de hoy, es común dentro de este periodo. Hay una inclinación a adorar otras figuras. La misma muerte se vuelve como una de las figuras que es posiblemente, que se puede como um, a la que se le puede dar quizás devoción. Entonces, es, por eso les mencionaba que la palabra decadencia también se entiende como reaccionario, porque es justo en estas características que se puede uno percatar de ese sentimiento, de esta intención de revolucionar no solo la literatura, sino el pensamiento general, el estilo de vida, la filosofía. Um, y sí, la perspectiva en la que se entiende el mundo dentro de este periodo. Um, sí, el último de los poetas del simbolismo mayor que muestro hoy es Fyodor Sologub. Hay muchos, quiero aclarar, hay muchísimos poetas del simbolismo general, no solamente el simbolismo mayor, hay decenas, digamos que cientos. Quería enfocarme en estos que, como mencioné, que no son a veces no son muy traducidos. Fyodor Sologub es conocido por una obra que se traduce en ocasiones como un pequeño demonio. Creo que hay una traducción ya vieja en el español. Aquí pequeño se debe entender como alguien sin valor, sin valores,
en virtudes, y no necesariamente el tamaño. Es una obra en prosa, así que en esta obra en prosa podemos ver uno de los ejemplos de esa prosa simbólica que mencionaba Briusov en su ensayo. Pero quería incluir a Sologub precisamente porque él muestra esa característica, esa devoción que mencionaba al principio, hace rato con Hippius sobre la figura de la muerte. La muerte y la eternidad son temas centrales del simbolismo. Es como ese concepto que está en el centro de esta unión de los dos mundos. Entonces, por supuesto, la muerte causa esa fascinación. El poema de Sologub que muestro aquí literalmente es: oh muerte, ¿no? Oh muerte, soy de ti, en todo te veo, a ti exclusivamente, y yo aborrezco las maravillas que hay en esta tierra. Para mí son ajenos los encantos, las batallas, las fiestas y los pactos, el ruido de una mundanal polvareda. De esa que es llamada tu injusta hermana, vida sin sentido, apocada, falsa, he negado mucho tiempo el poder. No es para mí que envuelto en el secreto de tu belleza inusual permanezco. No es para mí frente a ella caer. Um, es esta oposición. En el simbolismo siempre también se pueden encontrar muchas de estas contraposiciones por la naturaleza de la temática. Al ser conceptos tan generales, es muy fácil tratar de hacer como buscar estos antónimos: muerte, vida, felicidad, tristeza. Um, está en el centro siempre. Y por lo tanto, en este poema es como la parte central, la muerte contra la vida, y el hecho de que esta persona reniega, rechaza a la muerte, rechaza la vida, dándole más bien un favor a la muerte, demostrando que le tiene más devoción a la imagen de la muerte que a la posibilidad de estar viviendo. No necesariamente que estos poetas quieran morir, es más allá, es más bien como el contexto místico que tienen estos conceptos, lo que los atrae. Um, y el mismo periodo es muy intenso en el desarrollo histórico ruso. Es un momento bueno, varios poetas son exiliados, son asesinados. Hay como este temor, esta sensación, les decía, esta sensación como de final del siglo también produce esta sensación de final de todo, se empiezan a revaluar conceptos, y se vuelve sencillo encontrar este tipo de temas en la poesía de estos poetas. Um, sí, podría mencionar algunos detalles como de la vida de estos poetas en general, en el sentido de que ellos transforman también a la ciudad de San Petersburgo en un símbolo. Así como París se vuelve una ciudad literaria, San Petersburgo también lo hace. Ellos escriben sobre la ciudad se vuelve parte de los poemas. Gran parte de la vida de Sologub, me parece, la pasa en San Petersburgo. Um, es una unión de todo: la vida, la ciudad, los poemas. Finalmente, um, quiero hablar de este poema aún más, de este poeta aún más, me parece, desconocido en español, Lev Kavalinsky, también conocido como Ellis. Él ya forma parte de los simbolistas menores, junto con Andriy Bielik. Me parece Bloch también forma parte de ellos, forman un grupo en Moscú que se llama Los Argonautas. Y ellos siguen desarrollando diferentes ideas del simbolismo. Ellos se parecen un poco más a la idea estética que propone Brusov al inicio, más que el misticismo que quizás desarrolla Lippius, Merezhkovsky. Ellos están más cercanos como a este trabajo literario, este trabajo poético, el cómo versificar, el cómo crear la musicalidad a través de efectos lingüísticos. Ese es más como el medio por el que se desarrollan estos poetas en Moscú.
Ellis también es un crítico, escribe sobre el mismo simbolismo, analiza los mismos simbolistas, también habla sobre la conexión con el simbolismo francés, que, como repito, es inevitable, a pesar de que ellos mencionan que no solo existe el simbolismo francés, ah, es imposible no mencionar que hay una influencia. Ellis también traduce a Verlaine, traduce a Baudelaire, y sus traducciones son dignas de análisis desde la perspectiva simbólica. No son traducciones literarias, en ocasiones las imágenes se transforman, precisamente porque desde la perspectiva del símbolo, cada palabra puede tener un valor diferente. Y lo que una palabra, es decir, por ejemplo, la palabra en francés nuit significa o da a entender o el sonido provoca en francés, la palabra noche, a lo mejor en ruso, no provoca el mismo impacto o provoca un impacto diferente. Entonces, las traducciones simbólicas renuncian un poco a la intención de guardar el, este, el, exactamente la misma estructura poética que en el original, pero más bien buscan reconstruir y recrear ese efecto dentro del idioma al que están traduciendo. Y eso también nos puede regresar a lo que mencionaba al inicio, de la idea de Mallarmé, del lenguaje puro, o la idea de no retratar la cosa, sino el efecto de la cosa, porque entonces el poema ya no se trata de traducir el mensaje como tal, porque no se trata de decir la cosa, no se trata de decir lo que dice el poema, sino se trata de provocar en el lector el mismo efecto que provocó o provoca el poema en el idioma original. Um, para el poema que quiero mostrar y con el que concluiría hoy, selecciono este poema, Melancolía. Como dije, mi investigación en el doctorado gira alrededor de la melancolía, del simbolismo francés y el simbolismo ruso. Es como este concepto que se relaciona a una especie de tristeza se desarrolla de manera diferente en estos dos contextos, a veces similares y a veces están separados. Hay pocos poemas escritos, poemas que llevan por título la palabra exacta melancolía. En ocasiones utilizan otras palabras como toska, que es una palabra famosa en rusa que a veces se traduce como melancolía, pero en realidad es muy complejo traducirla. Pero este poema literalmente se llama Melancolía en ruso. Y dice, niño, ¿cómo es este crepúsculo indeciso? Todas sus pisadas son erradas y penosas. Ya la lámpara, tal como una luna en la alcoba, triste vierte como agua un resplandor mortecino. Le está rezando ya con su lengua temblorosa al icono que está en su urna, esa lámpara adusta. Niño, niño, carencias yo no ostento ninguna, no me lamento ni lloro por ninguna cosa. En el piso de arriba, un pianoforte averiado, sin algún propósito, reordena sus notas. Pronto un retrato se oculta del marco en la sombra. Niño, niño, nada me tiene a mí desolado. Solo de esta manera en la ventana apoyado, siguiendo a los copos en su muerto remolino, allá uno su insulso paraíso en el hastío y una fiesta silente en el surcar del letargo. Um, una de las razones por las cuales quizás la palabra melancolía no se utiliza como título es por esta idea de retratar el efecto de la cosa y no la cosa. No buscas, estos poetas, si quisieran que los lectores sintieran melancolía, no escribirían la palabra melancolía, sino escribirían una serie de imágenes que producen ese efecto. Y me parece que es algo que está sucediendo aquí, a excepción del título. um, Trata de retratar esta escena llena de ausencias, um, llena de oscuridad, pero que al mismo tiempo la voz poética acepta, no rechaza, entiende que hay algo positivo aquí, ¿no? Dice, siguiendo a los copos en su muerto remolino, allá uno su insulso paraíso en el hastío. Um, Hay una consolación en este sentimiento um, de tristeza, melancolía, que es como una de las características de este concepto, que precisamente es por eso que es difícil de traducir, o es difícil de hacer como una equivalencia total entre lo que sería la melancolía para los rusos, del simbolismo ruso, o la melancolía del simbolismo francés, que está llena de otros conceptos como el spleen, como
bueno, habrá otras palabras que se desarrollen en esa temática. Am, para cerrar, simplemente quiero insistir un poco en este periodo como de cambio y de búsqueda de la verdad a través de la palabra. Es una combinación de eventos sociales, culturales en Rusia, lo que permite que, o lo que provoca también que estos poetas empiecen a buscar otras formas de expresar, otras realidades. am, no están satisfechos con el aspecto actual de las cosas y buscan am, más allá de la realidad física, de la realidad física o de la realidad más cercana. Buscan una forma nueva de comportarse, un nuevo camino hacia donde dirigirse. Y esa es una, insisto, es una de las características principales que divide al simbolismo ruso del francés. Ah, mm, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud tenían vidas muy intensas. Mallarmé quizás es un poco más cercano a este tipo de vida simbólica, pero ninguno de ellos adopta de esta forma filosófica, porque el contexto es diferente, pero ninguno de ellos adopta de esta forma filosófica el simbolismo. Y es una de las características que yo creo hace tan especial este movimiento. Um, Será el primer movimiento de estos ismos que surgen a finales e inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Seguirá el acmeísmo, el futurismo, el imajismo, que explorarán desde diferentes perspectivas las mismas temáticas o rechazarán completamente lo anterior. Pero el simbolismo siempre como que estará en el centro de ese cambio, de esa ruptura entre lo que es la literatura romántica, realista, y lo que será el acmeísmo y los demás movimientos por venir. Um, Creo que es como en general todo, es por supuesto mucha información y si hay preguntas con mucho gusto puedo desarrollarlas, pero sí, disculpe que fue tan rápido, solamente que es mucho la información, muchísimos poemas, pero muchas gracias por su atención y si puedo responder sus preguntas con mucho gusto lo hago. Muchas gracias a ti, César. Este espacio será para preguntas, así que le pedimos al público que aproveche la oportunidad y pueda hacer sus preguntas o comentarios. De mi parte, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se manifiesta el simbolismo en la poesía rusa de esta época contemporánea? Si existen temas o símbolos recurrentes que caractericen este movimiento a lo mejor. Um, Actualmente es un poco difícil porque hay como una separación, hay una serie enorme de movimientos entre el simbolismo de inicios del siglo XIX y el desarrollo de lo que vendrá después, pero me parece que se va haciendo como una conexión, como un hilo que se puede trazar si se sigue a estos poetas, si se sigue por donde viven. Mencionaba que, por ejemplo, Guipios después vive en Francia, y en Francia se están haciendo estos círculos también de poetas rusos. Um, y estos poetas rusos siguen a través de estas temáticas, como mencionaba, la idea de la eternidad, la idea de la muerte, la idea de la memoria. Um, Estos conceptos yo creo que son los que se siguen repitiendo todavía hasta hoy, que tienen todavía sus bases en poetas como Bieli, como Briusov, como Gipius, Aniensky, que mencionaba que recientemente es traducido. Siento que recientemente se le está dando un poco más de imagen um, a lo que escribió, pero sí, lo triste es que es un poco difícil encontrar estas traducciones. Por ejemplo, en estos círculos de literatura en Francia, se empiezan a crear otros círculos, uno famoso que se llama la nota parisina, esa sería como más o menos la traducción. Hasta donde sé, no hay nada traducido al español de ese grupo de poetas. Incluso creo que no hay ni siquiera, quizás me equivoco, pero creo que no hay página de Wikipedia dedicada en español a ese grupo. Entonces, yo creo que esa pregunta que me haces es una gran pregunta que merecería como un grupo de personas para poder desarrollar esta línea, al menos para que sea clara para las personas que, que la quieren ver en español.
Pero sí, yo creo que son principalmente esas temáticas filosóficas, la eternidad y todo esto es un tema que, el recuerdo, la memoria y el recuerdo, yo creo que son muy importantes, la nostalgia, ¿no? Todo esto se vuelve bastante relevante incluso para los poetas de hoy. Ujú, Ok, gracias. Y justo, bueno, aprovechando que pues todavía no hay preguntas para que las demás ujú, personas se puedan animar, me gustaría saber más o menos cómo fue el recibimiento de ese movimiento en Rusia en su época, porque pues podríamos decir de que ujú. los eventos históricos también influyeron mucho en que pueda surgir el movimiento, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes Sí, explicar un poco más. sí. Sí, hay varios libros dedicados en ruso, principalmente dedicados como a cómo se prepara cómo surge tan intenso este movimiento, porque este periodo se conoce también como el siglo de plata, ah, y este siglo de plata es una explosión cultural. No dura un siglo, pero lo que se produce durante ese periodo parece equivalente a lo que se podría producir durante un siglo. Y algo que menciona no tengo a la mano, así que disculpe un poco por no poder mencionar el autor, pero lo que menciona este autor es que estos poetas que se desarrollan en el simbolismo y los siguientes ismos son hijos de varias personas involucradas ya en medios artísticos, que los acercan desde que son niños a la poesía, a hablar francés, a la pintura, a la cultura la tienen muy presente, la música, tocan piano, es un movimiento cultural general, no solamente desde el ámbito poético, sino toda la sociedad se empieza a acercar a, a estos aspectos culturales, estos aspectos literarios, y yo creo que hoy todavía se puede ser testigo un poco de cómo eso modificó la cultura, porque algo que a mí me sigue impresionando es um, la cantidad de personas aquí que pueden recitar poesía de memoria de estos poetas, ¿no? De Akhmatova, anteriores también de Pushkin, los tienen en memoria y memorizados, son como si fueran rezos para ellos, y yo creo que eso es testigo del gran cambio empieza a surgir a finales del siglo XIX, con este sentimiento como de decadencia, que querían como reevaluar todas las cosas, pero sí, es un cambio muy general. Ujú, Ujú, perfecto, César, gracias. De hecho, tenemos una ujú, pregunta de parte de David Parra que pregunta, ujú, ¿cómo ya has sacado tus traducciones? ¿Alguien te ayudó con ujú, algún tipo de palabras o conceptos? Y pues tenemos otra pregunta más, pero primero esta, ujú. por favor. Am, el proceso de traducción, ah, tenía un poco de experiencia en traducción de otros idiomas, no del ruso, entonces este ejercicio lo hice solamente por experimentar desde este idioma. En un principio traduje estableciendo ciertas reglas de métrica, que quería cumplir, lo que quería guardar, como principalmente quería utilizar mis traducciones para mostrar lo que dicen los poemas, más allá de guardar como un impacto. Le di prioridad al significado directo, que quizás es un error para algunos otros traductores. Después de eso le di una prioridad al sonido, pero cuando no se podía guardar el sonido, me inclinaba un poco más a guardar el significado. En cuanto a conceptos, por supuesto, sí, sí. Hay acá, bueno, en la universidad hay una profesora es traductora del español al ruso, con quien consulté una vez que hice las traducciones. De hecho, confieso que no están incluidas todas las que hice porque algunas tuvieron errores que no he logrado corregir por esto de la métrica. Una vez que hay un error hay que cambiar todo y las sílabas se rompen. Pero sí, hay conceptos que son complejos desde el extranjero entender. Y ya una vez que llegamos a un acuerdo y que aceptamos que algunas cosas no se podían guardar, la traducción quedaba como quedó. Quizás todavía hay algunos errores y cosas que se deban modificar, pero sí, más o menos así fue el proceso de traducción. Ujú, Gracias. Ahí tenemos dos preguntas más. Alex García ujú. pregunta, ¿por qué en general los poetas y literatores, en su mayoría, casi
no son muy expresivos en cuanto a sentimientos. Y pregunta si la traducción la realizas de alguna manera. Que Ajá, este, no sé sobre la primera, yo diría que depende de la época, del movimiento. Los del romanticismo yo creo que son bastante expresivos. Más allá, en el realismo quizás no tanto, porque el realismo trata quizás el realismo también un poco, depende. Hay movimientos quizás como el naturalismo, que quizás es un poco directo, es un espacio la novela se vuelve como un espacio de experimentación más que un espacio para retratar como los sentimientos internos. Pero en cuestión de poesía de esta época, yo creo que no tratan de hacer, en el caso del simbolismo, no tratan directamente de mostrar su tristeza, por lo que mencionaba Malaria. La intención no es exactamente de decir estoy triste, sino de retratar una imagen que muestre esa tristeza. Entonces, sí muestran sus sentimientos, pero no es fácil o no es tan directo como uno quisiera. La traducción, en cuanto a la traducción, si la realizo de alguna manera, depende de cada poema, pero sí, para cada poema establezco una cierta cantidad de sílabas, mantengo la misma estructura de la rima que tiene el original. Si en el original hay aliteraciones, que es la repetición de ciertos sonidos, trato de, es difícil mantener exactamente los mismos sonidos, pero trato de imitar la estructura de repetición de sonidos quizás con otros. Pero como dije, principalmente le doy prioridad al significado, entonces si el significado me lo permite, mantengo rima, mantengo estructura, pongo aliteraciones. Si se vuelve complejo, voy abandonando un poco cada una de esas características. Ujú. bueno, y justo respecto al significado, Jorge Santiago nos Ujú. pregunta cuál era la palabra rusa para melancolía y pregunta si la Ujú. puedes repetir, explicar por qué es tan difícil de traducir. Sí, la palabra es tasca, la puedo escribir en ruso en el chat, ah, y así, copiar y pegar en Google. Em, es difícil de traducir por ejemplo, en Francia la palabra también que mencioné sobre melancolía es spleen, también la escribo en el chat. Y al igual que la palabra tascar se vuelve difícil de traducir, y explico por qué. Spleen es una palabra que se utiliza en Francia para decir melancolía dentro del siglo XIX en París. Pero la palabra spleen viene del inglés y en el inglés la palabra spleen significa vaso, el órgano, el vaso. ¿Por qué? Porque hace mucho, en la antigüedad, Hipócrates, en la época, desde la teoría hipocrática, se creía que el vaso producía una sustancia que se llamaba bilis negra. Bilis negra es el significado de la palabra, bueno, la etimología de la palabra melancolía. Melancolia. Colia es bilis y melan negra. Entonces, si yo tratara de traducir spleen al español, por ejemplo, no hay forma de que mantenga todo eso. O sea, si traduzco spleen directo a vaso, en español vaso no significa nada de eso. Entonces, la palabra spleen empieza a obtener como conceptos significados alrededor del contexto que lo hacen imposible. Tasca tiene un significado también etimológico que es complejo. De hecho, es más difícil a mí tratar también de explicar. La única experiencia que puedo decir es, en ocasiones traducen, por ejemplo, del francés hay poemas que se llaman Angustia, que traducen los poetas rusos con la palabra tasca. Hay varios ensayos que hablan sobre cómo tasca es este sentimiento de tristeza, esta vez se relaciona con la idea del silencio, pero es muy complejo traducir. Am, y es justo por eso, porque está muy vinculado con una evolución cultural, un sentimiento cultural y específico del lugar. Y pues sí, también hay otra palabra rusa, casi no tan usada en este periodo, pero que también es por el estilo Handra, se pronuncia esa palabra Handra, y esa palabra tiene origen etimológico de la palabra hipocondria, hipocondria. ¿Y por qué hipocondria? Porque la región del cuerpo en donde estaba el vaso se llama hipocondrio, y hay otra vez la conexión con el vaso, con el spleen, la bilis negra. Pero es por eso que es tan difícil traducir estas palabras. Ujú.
Bueno, muchas gracias, César. Ya no tenemos más Mm, preguntas, pero sí tenemos un mm, comentario de David Parra que dice, qué mm, interesante, gracias por tu respuesta. Traducir poesía, como has dicho, manteniendo la rima y el significado al mismo tiempo debe ser un trabajo bien grande. Mucho ánimo. mm. Y bueno, Gracias, gracias. Mm, creo que todos hoy hemos aprendido mucho sobre la literatura y la cultura rusa, así como su lengua. Y todo gracias a ti, César. Entonces estamos súper encantados por la conferencia de hoy. Si ya no hay más preguntas, comentarios, pues tendremos que cerrar esta conferencia y pues nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros. Y Gracias, mencionarles gracias a también, ustedes por la invitación. Mm. gracias, mencionarles que vamos a continuar con una conferencia en 4 minutos, así que por favor no se vayan. Gracias.